Estudio de funciones a partir del gráfico. En este caso, en el primer ejemplo, vamos a ver la función cuadrática. Acá les puse la fórmula de esta función cuadrática, pero lo que nos importa para hacer el estudio de función es su gráfico. Bien, fíjense que su gráfico, que recibe el nombre de parábola, acá está en color verde. Vamos a analizar o a estudiar todas estas cosas que tenemos acá en el costado. Vamos a empezar por las más fáciles, que son la ordenada, el conjunto de cero o raíces, conjunto de positividad y negatividad, para después poder hacer las cosas que son un poquito más difíciles para entender, como son el dominio, la imagen, los puntos máximos y mínimos, los intervalos de crecimiento y de decrecimiento. Entonces, empezamos por la ordenada. Es el punto del eje Y en donde el gráfico, es decir, la parábola, lo cruza o corta. Fíjense que acá en qué punto lo corta, en -6. Bien, entonces acá vamos a poner que el valor de la ordenada es en Y igual a -6. Para el conjunto de ceros también pueden llamarlo raíces, mejor dicho, pueden ser uno o varios puntos de X en los cuales el gráfico de la parábola lo cruza, lo toca, ¿sí?, a dicho eje. Puede tocarlo, en este caso lo cruza. Fíjense que cruza en -1 y cruza, ¿sí?, el gráfico al eje Y también en 3. Pero podría ser que solamente lo toque y no lo cruce y también se considera raíz. Entonces, para poder escribir las raíces o el conjunto de ceros, se usa hacer una llave. Y en orden de izquierda a derecha se ponen los valores que son las raíces. En este caso, entonces, -1, que es uno de los puntos en donde el gráfico corta el eje X, punto y coma, 3, y en este caso no hay ningún punto más, así que lo cierro. Para poder ver los conjuntos de positividad y negatividad, primero voy a dividir al eje X en intervalos teniendo en cuenta para esa división las raíces. Esa división se hace de izquierda, ¿sí?, del eje X, es decir, de menos infinito a más infinito, teniendo en cuenta entonces en este caso las dos raíces. Por lo tanto, el primer intervalo va a ser de izquierda a derecha, ya les dije, primero menos infinito, punto y coma, la primera raíz, que sería -1. El segundo intervalo empezaría en esa raíz -1 y después le sigue la siguiente raíz en 3. Y el tercer intervalo empezaría en la raíz 3 y como no tengo ninguna raíz más, terminaría en más infinito. Ahora tengo que ver todos estos intervalos. Si el gráfico está por encima del eje X, va a ser conjunto de positividad en ese intervalo, y si en ese intervalo el gráfico está por debajo del eje X, entonces ese intervalo va a pertenecer al conjunto de negatividad. Para eso ustedes se pueden ayudar colocando en la raíz una regla o un lápiz. Yo voy a trazar a mano una línea que va a simular el lápiz o la regla que ustedes tengan y voy a marcar el intervalo que tenemos que analizar, de menos infinito a -1. Si ustedes ven este intervalo, en esta franja, ¿sí?, del intervalo, el gráfico está por encima. Ven que la parte verde está por encima del eje X, por debajo del eje X no hay gráfico. Entonces este intervalo pertenece al conjunto de positividad. Lo pongo acá, de menos infinito a -1. Voy a borrar todo lo que hice hasta ahora. Perdón, lo que voy a borrar es la marcación que hice. ¿Sí? Ahí está. Y vamos a recordar que entonces el primer intervalo pertenecía al conjunto de positividad porque el gráfico estaba por encima del eje X. Otra vez vuelvo a trazar entonces
la línea que simula el lápiz o la regla que ustedes pueden colocar y señalo bien el intervalo que voy a analizar, que sería este de menos 1 a 3, y si se fijan, ¿sí?, en este intervalo el gráfico está por debajo. Ven que el gráfico está en verde, está por debajo, ¿sí?, del eje X. Por encima no hay nada. Entonces este intervalo pertenece al conjunto de negatividad. Otra vez voy a borrar primero, me olvido, y ahora sí, vamos a poner que pertenece al conjunto de negatividad. Vamos a analizar el último intervalo, otra vez ponen el lápiz, yo lo voy a simular con una recta, señalamos, si ustedes no es necesario que lo señalen, yo para que lo vean bien, el último intervalo y se observan la parte del gráfico que está en verde está por encima del eje X, quiere decir que entonces pertenece al conjunto de positividad. Borro todo esto así no les queda el gráfico con tanta información que no va. Y ponemos que este entonces pertenece al conjunto de positividad. Ahora sí lo escribimos acá. El primer intervalo, entonces de menos infinito hasta menos 1, pertenece al conjunto de positividad, pero también tenemos otro intervalo que pertenece al conjunto, que sería el de 3 a más infinito. ¿Cómo se escribe esto? Con una U, que quiere decir unión. Recuerden entonces que la U quiere decir unión. Y recuerden también que los intervalos, ¿sí?, lo van a dividir las raíces, ¿sí? Perfecto. Y el conjunto de negatividad estaría el intervalo de menos 1 a 3. Voy a borrar todo esto, si ustedes les va a quedar en el video, así que pueden ir y venir tantas veces como quieran para poder recordar, ¿sí?, o afianzar uno de estos conceptos, pero yo lo voy a borrar para poder comenzar con otro tema del estudio de las funciones. Bien, hagamos primero un repaso entonces de estas cosas que vimos en el estudio de función. Entonces tenemos primero la ordenada, que es donde el gráfico, que está en verde, cruza el eje Y, o cruza en menos 6, así que la ordenada es menos 6. El conjunto de ceros o raíces es donde el gráfico corta al eje X, lo corta en menos 1 y lo corta en 3. También puede tocarlo sin cortarlo y ser raíz o conjunto de ceros. Se ponen entre llaves y de izquierda a derecha. Para poder ver los conjuntos de positividad y de negatividad, primero armamos los intervalos. Se arman sobre el eje X de menos infinito, es decir, de la izquierda, a más infinito. ¿Y qué divide a los intervalos? Las raíces. Entonces teníamos de menos infinito a menos 1, que para que sea de positividad debe tener el gráfico en ese intervalo por encima del eje X, como pasa acá. De menos 1 a 3 teníamos el segundo intervalo y el gráfico está por debajo del eje X. Ven que acá está el gráfico, está por debajo del eje X. Y de 3 a más infinito estaba por encima del eje X. Bien, vamos ahora entonces a ver el dominio. En el caso del dominio son todos los valores que puede tomar la X de una función. Y para la función cuadrática o lineal también, que son funciones polinómicas, porque sus fórmulas parten de un polinomio, el dominio son todos los números reales, es decir, todos los números que pueden estar sobre el eje X. Yo no tengo ningún impedimento para poner cualquier numerito que se me ocurra acá, al ponerle a la X, puedo hacer la cuenta y me va a dar un valor de Y o de f de X. Por eso se considera que el dominio son todos los números del eje X o todos los números reales. La R es de reales. Otra manera de poner el dominio es poner de menos infinito, ¿sí?, de izquierda a derecha, a más infinito, que sería todo el eje X. La imagen son los valores que puede tomar la Y en la función. Y como son los valores que puede tomar la Y, se analiza en el eje Y justamente. Se va a analizar de abajo hacia arriba. Es decir, desde menos infinito a más infinito
donde tenemos gráfico en la función. Si observan de menos infinito hasta menos 8, que está el vértice de la función, no hay gráfico. ¿Ven todo esto? ¿Sí? Acá no tenemos nada en verde. A partir de menos 8 a más infinito sí tenemos todo el gráfico de la parábola. Entonces, lo que yo puedo colocar como imagen es donde tengo gráfico. No puedo poner de menos infinito hasta menos 8 porque ahí no hay gráfico. Recién de menos 8 a más infinito tengo el gráfico de la parábola, así que voy a poner que la imagen justamente es de menos 8 a más infinito. Vean acá cómo pongo el intervalo. En vez de poner un paréntesis en menos 8, voy a poner un corchete. ¿Sí? ¿Por qué un corchete? El corchete significa que ese menos 8 está incluido en el intervalo. Y menos 8 pertenece al vértice de la función. Entonces, sí o sí, al pertenecer a la función, pertenece a la imagen. Si es a partir de menos 8, pero ese número no se incluye, entonces le pondría un paréntesis. Bien, ahora vamos a los máximos y mínimos. Y es el concepto que les voy a dar más casero, ¿sí? De todos. Para que haya un máximo, ustedes piensen que la función cuadrática tiene el gráfico, que es una parábola, que puede ser así, o puede tomar esta forma, como en el caso del ejemplo, ¿no? Si tiene la forma así, que sería como una especie de montaña, ¿sí? En el punto que vendría a ser el vértice, ¿sí? Acá ustedes van a tener un máximo, porque es el número más grande, ¿sí? Que puede tomar la función. No hay ningún número más grande que vaya a tomar que el vértice de la función o lo que sería la cima de esta montaña que forma el gráfico de la función llamado parábola, ¿no? Y en el caso de la función cuadrática, ese punto, ¿sí? Máximo coincide con el vértice, ¿sí? Si tiene forma de montaña, entonces va a tener un máximo en el vértice. X del vértice, Y del vértice, ¿sí? En ese punto va a haber un máximo. Y si tiene la forma, ¿sí? Como una especie de cuenco, puede ser un valle o el fondo de un lago, en ese valor va a tener un mínimo, porque no va a haber un valor de la función que pueda ser más chico que ese. Y también va a coincidir con el vértice, pero en lugar de tomar un máximo, toma el valor mínimo justamente en el vértice de la función cuadrática, ¿sí? En este caso ven que tienen la forma como de un cuenco, de un valle o de un lago. Entonces el fondo del lago, que es donde está el vértice, tenemos un mínimo. En ese valor mínimo tiene un valor de x y un valor de y. El valor de x es 1 de x, ¿sí? Fíjense acá, 1. Y el valor de y es menos 8. Entonces, en ese punto voy a tener un punto mínimo o un valor mínimo. Máximo, ¿sí? Acá no voy a tener, que se pone o no tiene, o pueden poner el símbolo matemático que es un 0 y tachado,